Universidad Nacional Abierta de Distancia, curso de legislación laboral, trabajo individual, grupo 10-20-31-101, tutora doctora Mary Catherine Fals Barents, Tunja, mayo de 2015. Contenido: presentación personal, diagnóstico del trabajo colaborativo número 1, socialización de los capítulos 1 y 2 de acuerdo al rol asignado y conclusiones. Presentación personal. Mi nombre es Fernando Enrique González Orduz, soy estudiante de Ingeniería Industrial, curso actualmente sexto semestre y pertenezco al CEA Tunja. El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Quise traer esta frase porque pienso que en ocasiones tenemos excusas para todo y estas excusas son lo que ponen límite al cumplimiento de nuestras metas y nuestros sueños. Diagnóstico del trabajo colaborativo número 1. El desarrollo del trabajo colaborativo nos permitió, mediante un ejercicio práctico, aplicar los conceptos y conocimientos esenciales adquiridos a lo largo del curso, en relación a la legislación laboral colombiana, su normatividad y la manera de aplicarla correctamente. Sin duda, este ejercicio nos permitió desarrollar capacidades para realizar la selección y contratación de personal, afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, liquidación de nóminas, liquidación de prestaciones sociales y aportes para fiscales, entre otros. Durante la actividad inicial, elegimos roles para desarrollar las actividades de las unidades temáticas 1 y 2 del módulo de legislación laboral. En mi caso, el rol elegido fue asesor de contratación, nómina y afiliaciones a la seguridad social, por eso en esta oportunidad voy a socializar los capítulos 1 y 2 del módulo. El capítulo 1 corresponde al derecho individual del trabajo y la relación laboral empleador-trabajador. Derecho laboral. Busca equilibrar la desigualdad entre el trabajador y el empleador, procurando unas condiciones de trabajo dignas y favorables para el trabajador y a la vez justas para las dos partes. Marco regulatorio. El derecho laboral se encuentra enmarcado legalmente dentro de la Constitución Política de Colombia, tratados internacionales a los cuales el gobierno colombiano se encuentra adscrito y al Código Sustantivo del Trabajo. El derecho laboral se encuentra dividido en dos grandes ramas. La primera es el derecho laboral individual, el cual hace referencia a la regulación que existe de las relaciones entre el empleador y sus trabajadores. Y la segunda hace referencia al derecho laboral colectivo, la cual regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, ya sean sindicales o no. El contrato de trabajo es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración. Para que exista una relación laboral, debe cumplir por lo menos 3 requisitos. Lo primero es que exista la prestación del servicio personal, es decir, que la persona preste sus servicios de manera personal ante su empleador. La segunda es la subordinación jurídica, es decir, que el trabajador recibe órdenes directas y permanentemente de su empleador. Y por último, existe el pago de una remuneración, es decir, que el trabajador recibe una paga de acuerdo al trabajo realizado. Existen varias formas de contratar a un empleado, entre las cuales tenemos tipos de contrato según su forma, el contrato verbal, el cual tiene la misma validez del contrato escrito, pero sin el formalismo de un documento escrito. Y está el contrato escrito, es aquel mediante un documento se pactan las condiciones de trabajo, tipo de trabajo a realizar, horarios, sitio de trabajo, entre otros. Clases de contratos según la duración. Tiempo que dura la realización de la obra o labor. Este tipo de contratos se realizan básicamente cuando se va a ejecutar un contrato de obra, por ejemplo, o cuando se va a realizar una labor que tiene un tiempo determinado. Existe el contrato a término fijo, es el cual tiene un término pactado entre ambas partes y que puede ser prorrogable o no. Y existe el contrato de duración indefinida o contrato a término indefinido, que es en el cual se contrata a un empleado indefinidamente para que desempeñe una labor sin que exista un tiempo límite para la terminación del mismo. Otros tipos de contrato. Existe el contrato accidental o transitorio. Es aquel contrato que se elabora cuando se contrata mano de obra ocasional. Por ejemplo, para realizar alguna actividad que no es la actividad económica de la empresa, sino que se requiere hacer esporádica o transitoriamente. Está el contrato de prestación de servicios, es en el cual se contrata a un trabajador para que realice una determinada labor, pero no existe subordinación laboral con el patrono. Y tenemos el contrato de aprendizaje,
que es el contrato mediante el cual una empresa patrocina la formación profesional de algún trabajador. En este tipo de contrato, el empleador cancela al aprendiz un apoyo de sostenimiento mientras se encuentra en la etapa de formación, y la etapa práctica la desarrolla al interior de la empresa cumpliendo con las actividades que le sean asignadas. La jornada de trabajo. Esta puede ser pactada de común acuerdo entre las partes, sin embargo no puede excedir la jornada máxima legal establecida por la ley, que es de 8 horas diarias, es decir, 48 horas a la semana. Sin embargo, existe también la jornada especial de 6 horas, la cual cobija a los trabajadores que están expuestos a riesgos de salubridad, como es el caso de los trabajadores del sector de la salud. También existen trabajadores excluidos de la jornada máxima legal, como es el caso de los cargos de manejo y confianza, que básicamente son los cargos directivos y coordinadores de área de las empresas, quienes por su naturaleza y sus funciones no están cobijados por la jornada máxima legal. Trabajadores que desempeñen labores discontinuas o intermitentes, es decir, que su jornada de trabajo no es continua, sino que realizan su labor en lapsos interrumpidos. Personal de vigilancia cuando resida en el mismo lugar en donde trabaja, es decir, por ejemplo, un vigilante de una finca, cosas así, cuando ellos residen en el mismo lugar no están cobijados por la jornada máxima legal. Y las empleadas del servicio doméstico, en cuyo caso la jornada laboral no puede exceder de 10 horas. La jornada de trabajo se encuentra dividida en dos periodos, por así llamarlos: el trabajo diurno, el cual va de 6 de la mañana a 10 de la noche, y el trabajo nocturno, el cual va de 10 de la noche a 6 de la mañana al día siguiente. Cuando un trabajador labora en una jornada más extensa que la jornada legal, se debe reconocer el tiempo extra y este se debe liquidar conforme a la ley. En el trabajo por turnos, un trabajador puede laborar en jornadas mayores a la jornada máxima legal, pero en todo caso el promedio de las 3 semanas consecutivas no puede exceder de la jornada máxima establecida por la ley. Este caso se presenta como ejemplo con los trabajadores que laboran en la industria petrolera. Todo trabajador tiene derecho al descanso dominical remunerado. Esto significa que el día domingo que está destinado para su descanso ya está reconocido dentro de su salario mensual. Y si llegase a trabajar en el día dominical destinado a su descanso, este trabajo debe ser reconocido, liquidado y pagado de acuerdo a la ley. Lo mismo ocurre con la remuneración del descanso en día festivo, el cual ya se encuentra incluido entre su salario mensual. Y de igual forma, si el trabajador llegase a trabajar en día festivo, este tiempo adicional debe reconocerse y debe pagarse conforme a la ley. Suspensión del contrato de trabajo. Un contrato de trabajo puede ser suspendido en los siguientes casos: por fuerza mayor o caso fortuito, es decir, cuando se presente algún tipo de catástrofe o calamidad al interior de una empresa, como destrucción de instalaciones o algo que impida el normal funcionamiento de la empresa. En este caso, con un permiso del Ministerio de Trabajo, las empresas pueden hacer una suspensión del contrato de sus trabajadores. Muerte o inhabilitación del empleador cuando se trate de una persona natural. Suspensión de actividades de la empresa por un periodo máximo de 120 días. Esto ocurre cuando de pronto la empresa tenga que hacer la suspensión de actividades, ya sea por circunstancias comerciales o de otra índole. Licencia o permisos temporales solicitados por el trabajador a su empleador. Cuando el trabajador haya sido sancionado disciplinariamente, también se puede hacer una suspensión de su contrato de trabajo. También cuando el trabajador sea llamado a prestar el servicio militar, el empleador está en la obligación de suspender su contrato de trabajo y reservarle su puesto hasta un máximo de 6 meses después de que el empleado termine de prestar su servicio militar. Cuando el trabajador sea sometido a detención o arresto preventivo por un periodo superior a 8 días, y cuando se establezca una huelga legalmente declarada. Sanciones disciplinarias. Son acciones que pueden ser tomadas por el empleador cuando un trabajador ha incumplido los compromisos laborales adquiridos, ligándose siempre a ciertos parámetros como el respeto a la dignidad humana, los derechos adquiridos por el trabajador y la ley. Existen básicamente dos tipos de sanciones disciplinarias para los trabajadores. La primera es la suspensión de su trabajo, en cuyo caso, cuando se trate de la primera vez, la suspensión puede ser hasta un máximo de 8 días, y en caso de reincidencia, la suspensión de su sitio de trabajo puede ser hasta de 2 meses.
Para el caso de las multas económicas, solo aplica cuando hay faltas al trabajo sin excusa, y en este caso no puede exceder de una quinta parte de un salario diario. Es muy importante tener en cuenta que las sanciones disciplinarias no pueden constituir en penas corporales ni en medidas lesivas de la dignidad de los trabajadores. Capítulo 2. Obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Obligaciones del empleador. Entre las principales obligaciones del empleador tenemos suministrar al trabajador los instrumentos materiales necesarios para una correcta y eficaz realización de las labores asignadas. Suministrar los elementos de protección personal a fin de prevenir y evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales. Afiliar a sus empleados al Sistema General de Seguridad Social. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto por las leyes. Respeto por la dignidad del trabajador y por sus creencias. Asistencia oportuna y eficaz en caso de accidente de trabajo. Pago del salario pactado. Otorgar licencias para que el trabajador pueda ejercer el derecho al voto. Expedir certificaciones laborales cuando éste lo solicite y pagar los gastos de regreso cuando, a solicitud del empleador, el trabajador tenga que efectuar un cambio de residencia. Prohibiciones del empleador. El empleador en ningún caso puede aplicar descuentos injustificados o ilegales a sus trabajadores. Obligar al trabajador a adquirir los productos que elabora su compañía. Aceptar dádivas para obtener beneficios o mejoras laborales. Limitar o restringir el derecho a la libre asociación. Imponer obligaciones de carácter político, religioso u otro. Hacer o permitir rifas, colectas o suscripciones en el trabajo. Implementar listas negras para perseguir trabajadores retirados. Y autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Al igual que el empleador, el trabajador también tiene unas obligaciones que cumplir. Entre estas tenemos desarrollar la labor encomendada al máximo de sus capacidades, cumplir y acatar las órdenes del empleador, guardar confidencialidad de la información que maneja de la empresa, mantener buenas relaciones con sus superiores y con sus compañeros, cumplir y atender las observaciones dadas tendientes a prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, conservar y restituir en buen estado los elementos entregados para su labor, y colaborar en caso de siniestro o riesgo inminente que afecte o amenace a las personas o cosas de la empresa. Prohibiciones del trabajador. Sustraer elementos o materiales de su puesto de trabajo. Portar armas, excepto para personal de vigilancia y seguridad. Usar los elementos de trabajo con fines de lucro personal. Hacer rifas, colectas, suscripciones o cualquier tipo de propaganda. Faltar al trabajo sin causa justificada. Disminuir intencionalmente el ritmo de su trabajo y presentarse bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Seguridad social. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos. La seguridad social tiene por objeto garantizar las prestaciones económicas y servicios sociales complementarios que establece la ley, como acceso al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales. Todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo deberán estar afiliadas a un fondo de pensiones, una entidad promotora de salud o EPS y una administradora de riesgos laborales. Mobbing o acoso laboral. Es el comportamiento en donde un individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física. Existen varias modalidades de acoso laboral. Entre estas tenemos el maltrato laboral, que consiste en la agresión física o psicológica que se ejerce sobre un trabajador. La persecución laboral, que no es otra cosa que asignar excesivas cargas y jornadas de trabajo a una persona con el fin de motivarlo a su renuncia. Discriminación laboral de un trabajador, ya sea por su credo político, religioso o por su tendencia sexual. Entorpecimiento laboral, que consiste en obstaculizar el normal desempeño laboral de una persona. Inequidad laboral, cuando las mismas condiciones no se dan para todos los trabajadores que desarrollan una misma función. Y desprotección laboral, cuando una persona no se encuentra cobijada ni amparada bajo el sistema de protección a los trabajadores. Aportes para fiscales. La ley establece como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA y a las cajas de compensación familiar,
al igual que como se hace con los aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales. Todo empleador debe efectuar aportes para fiscales correspondientes al 9% de su nómina mensual, destinados así: el SENA un 2%, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un 3% y las cajas de compensación familiar el 4%. Estos aportes se realizan a través de la caja de compensación a que se encuentre afiliado el empleado. Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estos recursos son destinados a apoyar el sostenimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y corresponden a un 3% del valor de la nómina mensual de una empresa. Aportes al SENA. Corresponden al 2% del valor de la nómina mensual de una compañía. Estos recursos son destinados al sostenimiento del SENA, la ESAP y los institutos técnicos de carácter nacional y territorial. Y los aportes a cajas de compensación familiar, los cuales corresponden al 4% del valor de la nómina mensual, y esto le da derecho a los trabajadores, como son el subsidio familiar en dinero o ya sea en especie, subsidios de vivienda y servicios de recreación, capacitación y turismo social. De esta forma termina la socialización de los capítulos 1 y 2 del curso de legislación laboral, y después de realizadas las actividades de se obtienen las siguientes conclusiones. Primero, el desarrollo de la temática del curso fue muy enriquecedor, ya que nos permitió apropiarnos de conceptos muy importantes aplicables a toda relación laboral que desarrollemos, ya sea como empleadores, trabajadores o como administradores de personal. Segundo, conocer el marco legal, las reformas, las normas y en general la legislación que rige las relaciones laborales en nuestro país es imprescindible dentro del proceso de formación del ingeniero industrial, ya que el recurso humano es el factor más importante dentro de cualquier proceso productivo. Muchas gracias por su atención.